En el capítulo anterior hemos visto cómo a Winston se lo llevan definitivamente a la sala 101, al cuarto 101, en donde, como vamos a ver a continuación, probablemente lo vayan a someter a peores torturas, algo que probablemente no hemos visto anteriormente. Y es que luego de estas torturas que hemos visto, sobre todo en los dos últimos capítulos, se había dado una suerte de espacio de recuperación para que él pueda, Winston Smith, pueda un poco reflexionar, repensar, ordenar sus pensamientos en torno a la ideología del Partido Único, del INGSOC, socialismo inglés. Sin embargo, en alguna de estas entrevistas que ha tenido con O'Brien, se le escapó el hecho de expresar su odio contra el Gran Hermano. Eso es algo que todavía no ha podido reducir, que no ha podido borrar de su mente. Recordemos que lo que busca finalmente el partido a través de estas torturas no es matar al adversario, es transformar su mente, transformar su punto de vista en torno al Gran Hermano para luego, sí, desaparecerlo. Y no caer en los errores de otros partidos que también son, o mejor dicho, de otros movimientos políticos en el pasado, de otras orientaciones políticas también dictatoriales, verticales, que simplemente mataban a los disidentes. Ellos no quieren cometer ese tipo de error para no convertirlos en unos mártires. Es lo que quieren evitar. Quieren desaparecerlos, pero en ese proceso de desaparición lo que desean es que esta gente abrace voluntariamente la ideología, la doctrina del partido y también a sus líderes, sobre todo al Gran Hermano. Muy bien, entonces, inmediatamente y sin mayor dilación, lo que vamos a proceder a hacer es a leer el capítulo 5. Ya estamos en los últimos capítulos, así que vamos a ver cuál va a ser el desenlace de esta historia. Empecemos. En esta etapa de su encarcelamiento, había sabido Winston, o creyó saber, hacia dónde se hallaba, aproximadamente en el enorme edificio sin ventanas. Probablemente había pequeñas diferencias en la presión del aire. Las celdas donde los guardias lo habían golpeado estaban bajo el nivel del suelo. Este lugar de ahora estaba a muchos metros bajo la tierra, lo más profundo que se podía llegar. Era mayor que casi todas las celdas donde había estado, pero Winston no se fijó más que en dos mesitas ante él, cada una de ellas cubierta con gamuza verde. Una de ellas estaba solo a 1 metro o 2 de él, y la otra más lejos, cerca de la puerta. Winston había sido atado a una silla tan fuerte que no se podía mover en absoluto. Ni siquiera podía mover la cabeza que le tenía sujeta por detrás, una especie de almohadilla, obligándole a mirar de frente. Se quedó solo un momento. Luego se abrió la puerta y entró O'Brien. Me preguntaste una vez qué había en la habitación 101. Te dije que ya lo sabías. Todos lo saben. Lo que hay en la habitación 101 es lo peor del mundo. La puerta volvió a abrirse. Entró un guardia que llevaba algo, un objeto hecho de alambres, algo así como una caja o una cesta. La colocó sobre la mesa próxima a la puerta. A causa de la posición, O'Brien no podía... A causa de la posición de O'Brien, no podía Winston ver lo que era aquello.
Lo peor del mundo, continuó O'Brien, varía de individuo a individuo. Puede ser que le entierren vivo o morir quemado, o ahogado, o de muchas maneras. A veces se trata de una cosa sin importancia, que ni siquiera es mortal, pero que para el individuo es lo peor del mundo. Se había apartado un poco, de modo que Winston pudo ver mejor lo que había en la mesa. Era una jaula alargada, con un asa arriba para llevarla. En la parte delantera había algo que parecía una careta de esgrima, con la parte cóncava hacia afuera. Aunque estaba a 3 o 4 metros de él, pudo ver que la jaula se dividía a lo largo en 2 departamentos y que algo se movía dentro de cada uno de ellos. Eran ratas. En tu caso, dijo O'Brien, lo peor del mundo son las ratas. Winston, en cuanto entrevió el principio del Winston, en cuanto entrevió al principio la jaula, sintió un temblor premonitorio, un miedo a no sabía qué. Pero ahora, al comprender para qué servía aquella careta de alambre, parecía deshacérsele los intestinos. No puedes hacer eso, gritó con voz descompuesta. Es imposible, no puedes hacerme eso. ¿Recuerdas, dijo O'Brien, el momento de pánico que surgía repetidas veces en tus sueños? Había frente a ti un muro de negrura, y en los oídos te vibraba un fuerte zumbido. Al otro lado del muro había algo terrible. Sabías que sabías lo que era, pero no te atrevías a sacarlo a tu conciencia. Pues bien, lo que había al otro lado del muro eran ratas. O'Brien, dijo Winston haciendo un esfuerzo para controlar su voz, sabes muy bien que esto no es necesario. ¿Qué quieres que te diga? O'Brien no contestó directamente. Había hablado con su característico estilo de maestro de escuela. Miró pensativo al vacío como si estuviera dirigiéndose a un público que se encontraba detrás de Winston. El dolor no basta siempre. Hay ocasiones en que un ser humano es capaz de resistir el dolor incluso hasta bordear la muerte. Pero para todos hay algo que no puede soportarse, algo tan inaguantable que ni siquiera se puede pensar en ello. No se trata de valor ni de cobardía. Si te estás cayendo desde una gran altura, no es cobardía que te agarres a una cuerda que encuentres a tu caída. Si subes a la superficie desde el fondo de un río, no es cobardía llenar de aire los pulmones. Es solo un instinto que no puede ser desobedecido. Lo mismo lo mismo te ocurre ahora con las ratas. Para ti son lo más intolerable del mundo. Constituyen una presión que no puedes resistir, aunque te esfuerces en ello. Por eso las ratas te harán hacer lo que se te pide. ¿Pero de qué se trata? ¿Cómo puedo hacer si no sé lo que es? O'Brien levantó la jaula y la puso en la mesa más próxima a Winston, colocándola cuidadosamente sobre la gamuza. Winston podía oír, Winston podía oírse la sangre zumbándole en los oídos. Se sentía más abandonado que nunca. Estaba en medio de una gran llanura solitaria, un inmenso desierto quemado por el sol, y le llegaban todos los sonidos desde distancias inconmensurables. Sin embargo, la jaula de las ratas estaba solo a 2 metros de él. Eran ratas enormes. Tenían esa edad en que el hocico de las ratas se vuelve hiriente y feroz, y su piel es parda en vez de gris. La rata, dijo O'Brien, que seguía dirigiéndose a su público invisible, a pesar de ser un roedor, es carnívora, tú lo sabes. Habrás sabido lo que suele ocurrir en los barrios pobres de nuestra ciudad. En algunas calles, las mujeres no se atreven a dejar a sus hijos solos en las casas, ni siquiera 5 minutos. Las ratas los atacan y bastaría muy poco tiempo para que solo quedaran de ellos los huesos. También atacan a los enfermos y a los moribundos.
Demuestran poseer una asombrosa inteligencia para conocer cuándo se está o cuándo está indefenso un ser humano. Las ratas chillaban en su jaula. Winston las oía como desde una gran distancia. Las ratas luchaban entre ellas, querían alcanzarse a través de la división del alambre. Perdón, vamos a hacer una pequeña conexión acá y continuamos con la lectura. Ok. Vamos a ver dónde nos quedamos. Mil perdones. Son gajes del oficio. Ok, listo. Vamos a continuar todo el párrafo para recapitular. Las ratas chillaban en su jaula. Winston las oía como desde una gran distancia. Las ratas luchaban entre ellas, querían alcanzarse a través de la división del alambre. Oyó también un profundo y desesperado gemido. Ese gemido era suyo. O'Brien levantó la jaula y al hacerlo, apretó algo sobre ella. Era un resorte. Winston hizo un frenético esfuerzo por desligarse de la silla. Era inútil. Todas las partes de su cuerpo, incluso su cabeza, estaban inmovilizadas perfectamente. O'Brien le acercó más la jaula. La tenía Winston a menos de 1 metro de su cara. He apretado el primer resorte, dijo O'Brien. Supongo que comprenderás cómo está construida esta jaula. La careta se adaptará a tu cabeza, sin dejar salir alguna. Cuando yo apriete el otro resorte, se levantará el cierre de la jaula. Estos bichos locos de hambre se lanzarán contra ti como balas. ¿Has visto alguna vez cómo se lanza una rata por el aire? Así te saltará la cara. A veces atacan primero a los ojos. Otras veces se abren paso a través de las mejillas y devoran la lengua. La jaula se acercaba. Estaba ya junto a él. Winston oyó una serie de chillidos que parecían venir de encima de su cabeza. Luchó furiosamente contra su propio pánico. Pensar, aunque solo fuera medio segundo, pensar era la única esperanza. De pronto, el asqueroso olor de las ratas le dio en el olfato como si hubiera recibido un tremendo golpe. Sintió violentas náuseas y casi perdió el conocimiento. Todo lo veía negro. Durante unos instantes se convirtió en un loco, en un animal que chillaba desesperadamente. Sin embargo, de esas tinieblas fue naciendo una idea. Solo había una manera de salvarse. Debía interponer a otro ser humano, el cuero de otro ser humano entre las ratas y él. El círculo que ajustaba la careta era lo bastante ancho para taparle la visión de todo lo que no fuera la puertita de alambre situada a 2 palmos de su cara. Las ratas sabían lo que iba a pasar ahora. Una de ellas saltaba alocada, mientras que la otra, mucho más vieja, se apoyaba con sus patas rosadas y husmeaba con ferocidad. Winston veía sus patillas y sus dientes amarillos. Otra vez se apoderó de él un negro pánico. Estaba ciego, desesperado, con el cerebro vacío. Era un castigo muy corriente en la China imperial, dijo Brian, tan didáctico como siempre. La careta le apretaba la cara. El alambre le arañaba las mejillas. Luego, no fue alivio, sino solo esperanza, un diminuto fragmento de esperanza. Demasiado tarde, quizá fuese ya demasiado tarde, pero había comprendido de pronto que en todo el mundo solo había una persona a la que pudiese transferir su castigo, un cuerpo que podía arrojar entre las ratas y él. Y empezó a gritar, una y otra vez, frenéticamente. Hácelo a Julia, hácelo a Julia, a mí no, a Julia. No me importa lo que le hagas a ella, desgárrale la cara, descoyúntale los huesos, pero a mí no, a Julia, a mí no. Caía hacia atrás, hundiéndose en enormes abismos, alejándose de las ratas
o por velocidad. Estaba todavía atado a la silla, pero había pasado a través del suelo, de los muros del edificio, de la tierra, de los océanos, e iba lanzado por la atmósfera en los espacios interestelares, alejándose sin cesar de las ratas. Se encontraba ya a muchos años luz de distancia, pero Brian estaba aún a su lado. Todavía le apretaba el alambre en las mejillas, pero en la oscuridad que lo envolvía, oyó otro chasquido metálico y sabía que el primer resorte había vuelto a funcionar y la jaula no había llegado a abrirse. Bien, hemos leído hasta ahí el capítulo número 5. En este punto, antes de leer el capítulo número 6, en este punto, O'Brien ha llevado al cuarto 101, al 101, a nuestro amigo Winston, y lo que ha hecho es ponerle una suerte de jaula en la cara, ¿no? Y dentro de esta jaula, es vamos a decir, una jaula ergonómica, y dentro de esta jaula hay ratas, por lo menos 2 ratas. Se van a abrir pequeñas compuertas, pequeñas rejas internas a manera de puertas, y las va a ir liberando, de forma que le carcoman la cara. Esa es la tortura final. Vamos a ver qué es lo que ocurre ahora, porque la única manera que ha encontrado Winston de salvarse es traicionar a Julia. O sea, está haciendo un llamado, o tal vez sea una ganancia de tiempo, eso lo vamos a saber en este capítulo, para que le hagan este castigo a Julia, ¿no? Este mismo castigo a Julia. Pero vamos a ver cómo se están dando las cosas. Estamos llegando ya al desenlace de la historia. Y como ha sido un capítulo cortito, vamos a ir de frente al capítulo número 6. Pasamos del capítulo quinto de la tercera parte, al capítulo 6. Continuemos. El nogal estaba casi vacío. Un rayo de sol entraba por una ventana y caía amarillento sobre las polvorientas mesas. Era la solitaria hora de las 15. Las telepantallas emitían una musiquilla ligera. Winston, sentado en su rincón de costumbre, contemplaba un vaso vacío. De vez en cuando, levantaba la mirada a la cara que le miraba fijamente desde la pared de enfrente. El gran hermano te vigila, decía el letrero. Sin que se lo pidiera, un camarero se acercó a llenarle el vaso con ginebra de la Victoria, echándole también unas cuantas gotas de otra botella que tenía un tubito atravesándole el tapón. Era sacarina aromatizada con clavo, la especialidad de la casa. Winston escuchaba la telepantalla. Solo emitía música, pero había la posibilidad de que de un momento a otro diera su comunicado el Ministerio de la Paz. Las noticias del frente africano eran muy intranquilizadoras. Winston había estado muy preocupado todo el día por esto. Un ejército eurasiático. Oceanía estaba en guerra con Eurasia. Oceanía había estado siempre en guerra con Eurasia. Avanzaba hacia el sur con aterradora velocidad. El comunicado de mediodía no se había referido a ninguna zona concreta, pero probablemente a aquellas horas se lucharía ya en la desembocadura del Congo. Brazzaville y Leopoldville estaban en peligro. No había que mirar ningún mapa para saber lo que esto significaba. No era solo cuestión de perder el África Central. Por primera vez en la guerra, el territorio de Oceanía se veía amenazado. Una violenta emoción, no exactamente de miedo, sino una especie de excitación indiferenciada, se apoderó de él para luego desaparecer. Dejó de pensar en la guerra. En aquellos días no podía fijar el pensamiento en ningún tema más que unos momentos. Se bebió el vaso de un golpe. Como siempre, le hizo estremecerse e incluso sentir algunas arcadas. El líquido era horrible.
El clavo y la sacarina ya de por sí son repugnantes. No podían suprimir el aceitoso sabor de la ginebra. Y lo peor de todo era que el olor de la ginebra que le acompañaba día y noche iba inseparablemente unido en su mente con el olor de aquellas. Nunca las nombraba, ni siquiera en sus más recónditos pensamientos. Era algo que Winston tenía, era algo de que Winston tenía una confusa conciencia. Un olor que llevaba siempre pegado a la nariz. La ginebra le hizo eructar. Había engordado desde que lo soltaron, recobrando su antiguo buen color, que incluso se le había intensificado. Tenía las facciones más vastas. La piel de la nariz y de los pómulos era rojiza y rasposa, e incluso su calva tenía un tono demasiado colorado. Un camarero también, sin que él se lo hubiera pedido, le trajo el tablero de ajedrez y el número del Times correspondiente a aquel día, doblado de manera que estuviese a la vista el problema de ajedrez. Luego, viendo que el vaso de Winston estaba vacío, le trajo la botella de ginebra y lo llenó. No había que pedir nada. Los camareros conocían las costumbres de Winston. El tablero de ajedrez le esperaba siempre y siempre le reservaban la mesa del rincón. Aunque el café estuviera lleno, tenía aquella mesa libre, pues nadie quería que lo vieran sentado demasiado cerca de él. Nunca se preocupaba de contar sus bebidas. A intervalos regulares le presentaban un papel sucio que le decían era la cuenta, pero Winston tenía la impresión de que siempre le cobraban más de lo debido. No le importaba. Ahora siempre le sobraba dinero. Le habían dado un cargo, una ganga donde cobraba mucho más que en su antigua colocación. La música de la telepantalla se interrumpió y sonó una voz. Winston levantó la cabeza para escuchar. Pero no era un comunicado del frente, solo un breve anuncio del Ministerio de la Abundancia. En el trimestre pasado, ya en el 10º plan trienal, la cantidad de cordones para los zapatos que se pensó producir había sido sobrepasada en un 98%. Estudió el problema del ajedrez y colocó las piezas. Era un final ingenioso. Juegan las blancas y mate en 2 jugadas. Winston miró el retrato del gran hermano. Las blancas siempre ganan, pensó con un confuso misticismo. Siempre, sin excepción, está dispuesto así. En ningún problema de ajedrez desde el principio del mundo han ganado las negras ninguna vez. ¿Acaso no simbolizan las blancas el invariable triunfo del bien sobre el mal? El enorme rostro miraba a Winston con su poderosa calma. Las blancas siempre ganan. La voz de la telepantalla se interrumpió y añadió en un tono diferente y mucho más grave. Estad preparados para escuchar un importante comunicado a las 15:30. 15:30. Son noticias de la mayor importancia. Cuidado con no perdérselas. 15:30. La musiquilla volvió a sonar. A Winston le latió el corazón con más rapidez. Sería el comunicado del frente. Su instinto le dijo que habría malas noticias. Durante todo el día había pensado con excitación en la posible derrota aplastante en África. Le parecía estar viendo al ejército eurasiático cruzando la frontera, que nunca había sido violada y derramándose por aquellos territorios de Oceanía como una columna de hormigas. ¿Cómo no había sido posible atacarlos por el flanco de algún modo? Recordaba con toda exactitud el dibujo de la costa occidental africana. Cogió una pieza y la movió en el ajedrez. Aquel era el sitio adecuado. Pero a la vez que veía a la horda negra avanzando hacia el sur, vio también otra fuerza misteriosamente reunida que de repente había cortado por la retaguardia todas las comunicaciones terrestres y marítimas del enemigo. Sentía a Winston como si por la fuerza de su voluntad estuviera dando vida a esos ejércitos salvadores. Pero había que actuar con rapidez. Si el enemigo dominaba toda el África, si lograban tener aeródromos y bases de submarinos en el Cabo, cortarían a Oceanía en 2. Esto podía significarlo todo: la derrota, una nueva división del mundo, la destrucción del partido. Winston respiró hondamente. Sentía una extraordinaria mezcla de sentimientos, pero en realidad
No era una mezcla, sino una sucesión de capas o estratos de sentimientos en que no se sabía cuál era la capa predominante. Le pasó aquel sobresalto. Volvió a poner la pieza en su sitio, pero por un instante no pudo concentrarse en el problema de ajedrez. Sus pensamientos volvieron a vagar. Casi conscientemente trazó con su dedo en el polvo de la mesa. 2 más 2. Dentro de ti no pueden entrar nunca, le había dicho Julia. Pues sí, podían penetrar en uno. Lo que te ocurre aquí es para siempre, le había dicho Brian. Eso era verdad. Había cosas, los actos propios, de las que no era posible rehacerse. Algo moría en el interior de la persona, algo se quemaba, se cauterizaba. Winston la había visto, incluso había hablado con ella. Ningún peligro había en esto. Winston sabía instintivamente que ahora casi no se interesaba por lo que él decía. Podía haberse citado con ella si lo hubiera deseado. Esa única vez se habían encontrado por casualidad. Fue en el parque. Un día muy desagradable de marzo en que la tierra parecía hierro y toda la hierba había muerto. Winston andaba rápidamente contra el viento, con las manos heladas y los ojos acuosos, cuando la vio a menos de 10 metros de distancia. Enseguida le sorprendió que había cambiado de un modo indefinible. Se cruzaron sin hacerse la menor señal. Él se volvió y la siguió, pero sin un interés desmedido. Sabía que ya no había peligro, que nadie se interesaba por ellos. Julia no le hablaba. Siguió andando en dirección oblicua sobre el césped, como si tratara de librarse de él, y luego pareció resignarse a llevarlo por su lado. Por fin, llegaron bajo unos arbustos pelados que no podían servir ni para esconderse ni para protegerse del viento. Allí se detuvieron. Hacía un frío molestísimo. El viento silbaba entre las ramas. Winston le rodeó la cintura con un brazo. No había telepantallas, pero debía de haber micrófonos ocultos. Además podían verlos desde cualquier parte. No importaba, nada importaba. Podrían haberse echado sobre el suelo y hacer eso si hubieran querido. Su carne se estremeció de horror tan solo al pensarlo. Ella no respondió cuando la agarró del brazo, ni siquiera intentó desasirse. Ya sabía Winston lo que había cambiado en ella. Tenía el rostro más demacrado y una larga cicatriz oculta, en parte por el cabello, le cruzaba la frente y la sien. Pero el verdadero cambio no radicaba en eso. Era que la cintura se le había ensanchado mucho y toda ella estaba rígida. Recordó Winston cómo una vez después de la explosión de una bomba cohete había ayudado a sacar un cadáver de entre las ruinas y le había asombrado no solo su increíble peso, sino su rigidez y lo difícil que resultaba manejarlo, de modo que más parecía piedra que carne. El cuerpo de Julia le producía ahora la misma sensación. Se le ocurrió pensar que la piel de esta mujer sería ahora de una contextura diferente. No intentó besarla ni hablaron. Cuando marchaban juntos por el césped, lo miró Julia a la cara por primera vez. Fue solo una mirada fugaz, llena de desprecio y repugnancia. Se preguntó Winston si esta adversión procedía solo de sus relaciones pasadas, o si se la inspiraba también su desfigurado rostro y el águila que le salía de los ojos. Sentáronse en 2 sillas de hierro, uno al lado del otro, pero no demasiado juntos. Winston notó que Julia estaba a punto de hablar. Movió unos cuantos centímetros el vasto zapato y aplastó con él una rama. Su pie parecía ahora más grande, pensó Winston, y Julia por fin dijo solo esto. Te traicioné. Yo también te traicioné, dijo él. Julia lo miró otra vez con disgusto y dijo, a veces te amenazan con algo, algo que no puedes soportar, que ni siquiera puedes imaginarte sin temblar y entonces dices, no me hagan a mí,
No me lo hagas a mí. Hácelo a otra persona, a fulano de tal. Y quizá pretendas más adelante que fue solo un truco, y que lo dijiste únicamente para que dejaran de martirizarte y que no lo pensabas de verdad, pero no. Cuando ocurre eso, se desea de verdad y se desea que a la otra persona se lo hicieran. Crees entonces que no hay otra manera de salvarte y estás dispuesto a salvarte así. Deseas de todo corazón que eso tan horrible le ocurra a la otra persona y no a ti. No te importa en absoluto lo que puedas sufrir. Solo te importas entonces tú. Solo te importas entonces tú mismo, repitió Winston como un eco. Y después de eso no puedes sentir por la otra persona lo mismo que antes. No, dijo él, no se siente lo mismo. No parecían tener más que decirse. El viento les pegaba a los cuerpos sus ligeros monos. A los pocos instantes, les producía una sensación embarazosa seguir allí callados. Además, hacía demasiado frío para estarse quietos. Julia dijo algo sobre que debía coger el metro y se levantó para marcharse. Tenemos que vernos otro día, dijo Winston. Sí, tenemos que vernos, dijo ella. Winston, irresoluto, la siguió un poco. Iba unos pasos detrás de ella. No volvieron a hablar. Aunque Julia no le dijo que se apartara, andaba muy rápida para evitar que fuese junto a ella. Winston se había decidido a acompañarla a la estación del metro, pero de repente se le hizo un mundo tener que andar con tanto frío. Le parecía que aquello no tenía sentido. No era tanto el deseo de apartarse de Julia como el de regresar al café lo que le impulsaba, pues nunca le había atraído tanto el nogal como en este momento. Tenía una visión nostálgica de su mesa del rincón, con el periódico, el ajedrez y la ginebra que fluía sin cesar. Sobre todo allí haría calor. Por eso, poco después, y no solo accidentalmente, se dejó separar de ella por una pequeña aglomeración de gente. Hizo un desganado intento de volver a seguirla, pero disminuyó el paso y se volvió, marchando en dirección opuesta. 5 metros más allá, se volvió a mirar. No había demasiada circulación, pero ya no podía distinguirla. Julia podría haber sido cualquiera de 12 figuras borrosas que se apresuraban en dirección al metro. Es posible que no pudiera reconocer ya su cuerpo tan deformado. Cuando ocurre eso, se desea de verdad. Él lo había pensado en serio. No solamente lo había dicho, sino que lo había deseado. Había deseado que fuera ella y no él quien tuviera que soportar a las... Se produjo un sutil cambio en la música que brotaba de la telepantalla. Apareció una nota humorística, la nota amarilla. Una voz, quizá no estuviera sucediendo de verdad, sino que fuera solo un recuerdo que tomase forma de sonido. Y cantaba. Bajo el nogal de las ramas extendidas, yo te vendí y tú me vendiste. Winston tenía los ojos más lacrimosos que de costumbre. Un camarero, que pasaba junto a él, tenía vacío el vaso y volvió a llenárselo de la botella de ginebra. Winston olió el líquido. Aquello estaba más repugnante cuanto más lo bebía. Pero era el elemento en él, mejor dicho, pero era el elemento en el que él nadaba. Era su vida, su muerte y su resurrección. La ginebra lo hundía cada noche en un sopor animal, y también era la ginebra lo que le hacía revivir todas las mañanas, al despertarse rara vez antes de las 11, con los párpados pegajosos, una boca pastosa y la espalda que parecía habérsele partido. Le habría sido imposible echarse abajo de la cama si no hubiera tenido siempre en la mesa de noche la botella de ginebra y una taza. Durante la mañana se quedaba escuchando la telepantalla con una expresión pétrea y la botella siempre a mano. Desde las 15 hasta la hora de cerrar, se pasaba todo el tiempo en el nogal. Nadie se preocupaba de lo que hiciera. No le despertaba ningún silbato ni le dirigía advertencias la telepantalla. 2 veces a la semana iba
un despacho polvoriento que parecía un rincón olvidado en el Ministerio de la Verdad, y trabajaba un poco, si aquello podía llamársele trabajo. Había sido nombrado miembro del subcomité de otro subcomité que dependía de uno de los innumerables subcomités que se ocupaban de las dificultades de menos importancia planeadas por la preparación de la 11ª edición del Diccionario de Neolengua. En aquel despacho se dedicaban a redactar algo que llamaban el informe provisional, pero Winston nunca había llegado a entender de qué tenían que informar. Tenía alguna relación con la cuestión de si las comas deben ser colocadas dentro o fuera de las comillas. Había otros 4 en el subcomité, todos en situación semejante a la de Winston. Algunos días se marchaban apenas se habían reunido después de reconocer, sinceramente, que no había nada que hacer. Pero otros días se ponían a trabajar casi con encarnizamiento, haciendo grandes alardes de aprovechamiento del tiempo, redactando largos informes que nunca terminaban. En esas ocasiones discutían sobre cuál era el asunto sobre cuya discusión se les había encargado, y esto les llevaba a complicadas argumentaciones y sutiles distingos con interminables digresiones, peleas, amenazas, e incluso recurrían a las autoridades superiores. Pero de pronto parecía retirárseles la vida y se quedaban inmóviles en torno a la mesa, mirándose unos a otros con ojos apagados como fantasmas que se esfuman con el canto del gallo. La telepantalla estuvo un momento silenciosa. Winston levantó la cabeza otra vez. El comunicado. Pero no, solo era un cambio de música. Tenía el mapa de África detrás de los párpados. El movimiento de los ejércitos que él imaginaba era este diagrama. Una flecha negra dirigiéndose verticalmente hacia el sur y una flecha blanca en dirección horizontal hacia el este, cortando la cola de la primera. Como para darse ánimos, miró el imperturbable rostro del retrato. ¿Podía concebirse que la segunda flecha no existiera? Volvió a aflojársele el interés. Bebió más ginebra, cogió la pieza blanca e hizo un intento de jugada. Pero no era aquella la jugada acertada, porque, sin quererlo, le flotó en la memoria un recuerdo. Vio una habitación iluminada por la luz de una vela, con una gran cama de madera clara, y él, un chico de 9 o 10 años, que estaba sentado en el suelo agitando un cubilete de dados y riéndose excitado. Su madre estaba sentada frente a él, y también reía. Aquello debió de ocurrir un mes antes de desaparecer ella. Fueron unos momentos de reconciliación en que Winston no sentía aquel hambre imperiosa y le había vuelto temporalmente el cariño por su madre. Recordaba bien aquel día, un día húmedo de lluvia continua. El agua chorreaba monótona por los cristales de las ventanas y la luz del interior era demasiado débil para leer. El aburrimiento de los niños en la triste habitación era insoportable. Winston gimoteaba, pedía inútilmente que le dieran de comer, recorría la habitación revolviéndolo todo y dando patadas hasta que los vecinos tuvieron que protestar, mientras su hermanita lloraba sin parar. Al final le dijo su madre: «Sé bueno y te compraré un juguete. Sí, un juguete precioso que te gustará mucho». Y había salido a pesar de la lluvia para ir a unos almacenes que estaban abiertos a esa hora, y volvió con una caja de cartón conteniendo el juego llamado de las serpientes y las escaleras. Era muy modesto. El cartón estaba rasgado y los pequeños dados de madera tan mal cortados que apenas se sostenían. Winston recordaba el olor a humedad del cartón. Había mirado el juego de mal humor. No le interesaba gran cosa. Pero entonces su madre encendió una vela y se sentaron en el suelo a jugar. Jugaron 8 veces, ganando 4 cada uno. La hermanita, demasiado pequeña para comprender de qué trataba el juego, miraba y se reía porque los veía reír a ellos dos. Habían pasado la tarde muy contentos.
como cuando él era más pequeño. Apartó de su mente esas imágenes. Era un falso recuerdo. De vez en cuando le asaltaban falsos recuerdos. Esto no importaba mientras que se supiera lo que era. Winston volvió a fijar la atención en el tablero de ajedrez, pero casi en el mismo instante dio un salto como si lo hubieran pinchado con un alfiler. Un agudo trompetazo perforó el aire. Era el comunicado. Victoria. Siempre significaba victoria la llamada de la trompeta antes de las noticias. Una especie de corriente eléctrica recorrió a todos los que se hallaban en el café. Hasta los camareros se sobresaltaron y aguzaron el oído. La trompeta había dado paso a un enorme volumen de ruido. Una voz excitada gritaba en la telepantalla, pero apenas había empezado, fue ahogada por una espantosa algarabía en las calles. La noticia se había difundido como por arte de magia. Winston había oído lo bastante para saber que todo había sucedido como él lo había previsto. Una inmensa armada reunida secretamente, un golpe repentino a la retaguardia del enemigo, la flecha blanca destrozando la cola de la flecha negra. Entre el estruendo se destacaban trozos de frases triunfales. Amplia maniobra estratégica, perfecta coordinación, tremenda derrota, 500.000 de prisioneros, completa desmoralización, controlamos el África entera. La guerra se acerca a su final. Victoria, la mayor victoria en la historia de la humanidad. Victoria, victoria, victoria. Bajo la mesa, los pies de Winston hacían movimientos convulsivos. No se había movido de su asiento, pero mentalmente estaba corriendo a vertiginosa velocidad. Se mezclaba con la multitud, gritaba hasta ensordecer. Volvió a mirar el retrato del Gran Hermano. Aquel era el coloso que dominaba el mundo, la roca contra la cual se estrellaban en vano las hordas asiáticas. Recordó que solo hacía 10 minutos, sí, solo 10 minutos, tan solo, todavía se equivocaba su corazón al dudar si las noticias del frente serían de victoria o de derrota. Ah, era más que un ejército asiático lo que había perecido. Mucho había cambiado en él desde aquel primer día en el Ministerio del Amor, pero hasta ahora no se había producido la cicatrización final e indispensable, el cambio salvador. La voz de la telepantalla seguía enumerando el botín, la matanza, los prisioneros, pero la gritería callejera había amainado un poco. Los camareros volvían a su trabajo. Uno de ellos acercó la botella de ginebra. Winston, sumergido en su feliz ensueño, no prestó atención mientras le llenaban el vaso. Ya no se veía corriendo ni gritando, sino, de regreso al Ministerio del Amor, con todo olvidado, con el alma blanca como la nieve. Estaba confesándolo todo en un proceso público, comprometiendo a todos. Marchaba por un claro pasillo con la sensación de andar al sol, y un guardia armado lo seguía. La bala tan esperada penetraba por fin en su cerebro. Contempló el enorme rostro. Le había costado 40 años saber qué clase de sonrisa era aquella oculta bajo el bigote negro. Qué cruel e inútil incomprensión, qué tosudez la suya, exilándose a sí mismo de aquel corazón amante. 2 lágrimas perfumadas de ginebra le resbalaron por la mejilla, pero ya todo estaba arreglado. Todo alcanzaba la perfección. La lucha había terminado. Se había vencido a sí mismo. Definitivamente amaba al Gran Hermano. Muy bien, hemos llegado al final del capítulo 6 y final de la obra. Sin embargo, en el próximo capítulo vamos a hablar de la neolengua. Hagamos una pequeña recapitulación de los hechos que han sucedido en estos 2 capítulos. A Winston lo han metido en el cuarto 101, lo han metido con O'Brien. O'Brien lo ha querido torturar hasta el final, dado que Winston parecía no terminar de convencerse del
de la validez del partido único, de la validez de la ideología que ellos practican, de la validez del Gran Hermano, ni de su amor por Julia. Sin embargo, lo van a someter a una tortura terrible, que es la de ponerle una suerte de jaula de ratas en la cara, adaptada a la cara. Él, que odia las ratas, ha preferido traicionar a Julia, ahora sí. O sea, era la única manera de poderse librar de aquello. Y pidió que se lo hagan a Julia. Bueno, la, el capítulo concluye allí, no se sabe más, y luego saltamos al capítulo sexto. En el capítulo sexto, aparentemente nos encontramos en el futuro. En un futuro en donde Winston tiene un mejor trabajo y está siendo sometido a un juicio público. En este juicio público, a Winston, sí, lo están condenando, o en todo caso está en proceso de condenación. También le han dado un mejor trabajo, un trabajo que en realidad no sirve para nada, un trabajo de tipo burocrático, en donde es parte de un subcomité, que es parte de otro comité, que es parte de otro comité, que es parte de otro comité, que es parte de un subcomité que se están encargando de hacer un informe. Y que en realidad no hacen nada. Pero en ese lapso en donde él está un poco esperando un comunicado de uno de estos entes del gobierno, se encuentra con Julia. Ambos confiesan haberse traicionado mutuamente. Julia está diferente, aparentemente ha engordado, ya está más deteriorada físicamente. Lo mismo que Winston, de alguna forma trató de entablar comunicación, no pudo. Ambos estaban muy fríos, muy distantes. Ya no sentían lo mismo. En realidad, hay un poco de pesadumbre en la descripción que hace Orwell de esta escena. Bastante triste, bastante lúgubre. Y Winston decide volver al Nogal, que es el café en donde él se encontraba, esperando las noticias del día, que aparentemente tenían que ver con un desenlace de la Gran Guerra. Da a entender, si no me equivoco, que Winston esperaba una derrota del partido, pero no fue así. No hubo una derrota, sino las tradicionales victorias. En fin, Winston estaba en una situación, sí, de relativa calma, tranquilidad. Sin embargo, finalmente se va a dar lo que ya habían avisado en los previos, que siguiendo su proceso judicial, en algún momento lo iban a matar y lo mataron. En ese lapso, en ese pequeño lapso, en esas milésimas entre el disparo y la muerte final, Winston se da cuenta que amaba al Gran Hermano. Terminaron de romperlo, terminaron de destruir la voluntad, la moral, el espíritu de Winston. Y probablemente a través de algún mecanismo escondido, subrepticio y tal, el Gran Hermano o los militantes del partido, o el propio O'Brien, que no se menciona en este caso, hayan sabido que él ya había llegado a esa conclusión y que simplemente era momento de matarlo. Y lo mataron, lo desaparecieron y probablemente luego de eso ya esté absolutamente desaparecido. Absolutamente desaparecido de la historia. Borrado, nunca existió Winston Smith. Finalmente amó al Gran Hermano. Fue el triunfo del partido único, fue el triunfo de esta tiranía vertical, que todo lo gobierna y que gana todas las guerras. Y per secula seculorum va a seguir gobernando Eurasia, o mejor dicho, Oceanía, ¿no? Para siempre. Pero bueno, esto es un poco lo que nos ha dejado la obra. ¿Qué podemos pensar sobre la obra en general? Algunas extrapolaciones a lo que ocurre aquí. Y que, bueno, las vamos a comentar en el siguiente capítulo, que va a ser una suerte de apéndice sobre los principios de la neolengua. Los sistemas políticos han cambiado en el mundo, ya no son iguales que en el pasado, ya no hay, digamos,
tiranías estatistas, salvo lo que puede ocurrir en Cuba, lo que puede ocurrir en Venezuela, que es un tipo de gobierno estatal que asume un papel de participación ciudadana, pero probablemente lo hagan de manera corporativa o corporativista, metiendo allí a los suyos, que al final son quienes toman las decisiones, y a eso le llaman lo que es la democracia que nosotros conocemos, que es la democracia liberal. Pero salvo esas excepciones, la mayoría de los países trabajan y tienen, con matices, sistemas democráticos. Sin embargo, la tendencia del mundo actual es que hay una suerte de amalgama entre grandes organizaciones multilaterales, llámese Fondo Monetario Internacional, llámese la Unión Europea, llámese la OEA, ¿no? La Organización de Estados Americanos, etcétera, que suelen dictar una serie de normas, una serie de sugerencias, una serie de, vamos a decir, estatutos gubernamentales de aplicación entre los países que son miembros de estas organizaciones y que normalmente tienen intereses distintos a los que la gente tiene, a los que el pueblo tiene, y que, bueno, tienen por objeto ir formateando usos y costumbres de la gente, de la población, de los ciudadanos. Y paralelamente, estos organismos multilaterales son también financiados por grandes corporaciones. BlackRock, por ejemplo, es una de ellas, todas las grandes Big Techs, todas las grandes Big Pharmas, etc. Grandes, poderosos están detrás de la promoción de una serie de agendas y de paquetes normativos, legislativos, que los gobiernos, sobre todo los gobiernos más pequeños, tienen que asumir. Porque si no los asumen, son condenados al ostracismo, y si no los asumen, no reciben ayudas financieras para programas sociales. Por tanto, siempre es conveniente mantener una base de pobreza para que la demanda de programas sociales sea interminable y esta suerte de intercambio entre estos paquetes políticos sea permanente. Siempre haya una reformulación social. Entonces, eso por un lado, en términos políticos, y en términos tecnológicos nunca ha sido más fácil en la historia de la humanidad vigilar las conversaciones de las personas, conocer qué es lo que la gente piensa, quiere en términos de marketing, ¿no? O sea, eso es obvio, se sabe que hay casos en donde ciertas marcas, aun cuando el celular o el aparato esté apagado, continúan escuchando las conversaciones de los dueños para enviar la información y luego eso transformarlo en publicidad, por ejemplo, ¿no? Que ya sabe, se segmenta de mejor forma la publicidad en función a las conversaciones, en función a las búsquedas que tienen determinados usuarios. Eso ocurre. Eso ocurre y es público, son noticias públicas, eso han habido casos en donde iPhone lo ha comentado y tal. Entonces, nos estamos acercando hacia ciertos órganos políticos parecidos al que propone Orwell, no en el sentido que propone Orwell, porque el estatismo de esta manera, a la antigua, ya no existe y es complicado que exista, salvo en algunos países, ¿no? Pero sí puede haber un estatismo a nivel macro. Eso sí puede ocurrir, ¿no? Como ocurre en la Unión Europea. Así que bueno, eso yo creo que es una de mis observaciones en relación a este tema de los soportes políticos que describe de manera brillante George Orwell y que son un reflejo además de lo que él podía apreciar en aquella época. Estamos hablando de la década de los 40, pero
cuyos elementos pueden encontrarse extrapolados en la realidad actual a nivel macro. Bien, en el siguiente capítulo vamos a ver un poco cómo funciona este tema de la neolengua, que también es algo que está ocurriendo en la actualidad, con otro nombre. Muy bien, chicos, si les ha gustado, si han llegado hasta aquí, son 55 minutos de video. Denme un gran like, regálenme este gran like, regálenme también un comentario y nos vemos en el siguiente video, que ya vendría a ser el final. En realidad este es el final formal, el que viene es el apéndice, que sirve para entender cómo es que funciona la propuesta comunicacional, la herramienta de control mental de el partido. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias y conmigo hasta la próxima. Paz y bien, muchachos.